Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un comentario bíblico y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. Evangelio según San Juan, capítulo 1. El Verbo hecho carne. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Testimonio de Juan el Bautista. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No. Le dijeron: Pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿Por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El Cordero de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Jesús bautizará en el Espíritu. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús.
Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: «Hemos hallado al Mesías», que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: «Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas», que quiere decir Pedro. Jesús llama a Felipe y a Natanael. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: «Sígueme». Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret». Natanael le dijo: «¿De Nazaret puede salir algo bueno?». Le dijo Felipe: «Ven y ve». Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: «He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño». Le dijo a Natanael: «¿De dónde me conoces?». Respondió Jesús y le dijo: «Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». Respondió Natanael y le dijo: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Respondió Jesús y le dijo: «Porque te dije te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás». Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre». El Evangelio según San Juan fue escrito por el apóstol Juan en una edad avanzada, según el testimonio de los primeros cristianos. Este libro es completamente diferente a los 3 evangelios sinópticos, que son muy parecidos. El propósito por el que fue escrito está en San Juan 20:31. «Y éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre». Como sabemos, Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, algo que a la pequeñez y lógica humana no se puede entender, pero lo creemos a la luz de la palabra de Dios. El apóstol Juan comienza el libro inspirado por el Espíritu Santo, confirmando la eternidad de Jesucristo y afirmando que Jesús es Dios, una verdad que encontramos en toda la palabra de Dios. Juan presenta a Jesús como el Verbo encarnado. La palabra verbo viene del griego logos, que significa palabra. Así que Jesucristo es la palabra viviente de Dios. Es Dios mismo encarnado. Él es el Cristo eterno. Él es la revelación de Dios mismo. Eso lo podemos ver en varios lugares en la Escritura. Por ejemplo, en Colosenses 2:9, hablando de Jesús, dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Colosenses 1:15 en adelante dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Claramente se nos enseña que Jesús es Dios. Él revela a Dios, como sigue diciendo en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 18, «A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer». Conocemos a Dios a través de Jesucristo. Nuestra mente es demasiado limitada para entender tanta profundidad. Solo podemos adorar y exaltar a ese Cristo glorioso y eterno. En el versículo 1 de este Evangelio está claro: el Verbo es Dios. ¡Cuánta gloria hay en Jesucristo! Para muchos es un simple hombre, para otros solo un gran profeta, para otros un personaje histórico, para otros simplemente un muñeco inerte. Pero este Verbo es la luz verdadera. El Creador vino a este mundo, pero el mundo no le conoció. Vino a los suyos, o sea, a los judíos, pero no le recibieron. Pero allí entramos en el verso 12. Si ya hemos creído en Él como nuestro Dios, como nuestro Señor y Salvador, en el verso 12 se nos dice: «Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios». La pregunta es: ¿ya creíste en Jesucristo como tu Señor, como tu Dios, como tu Salvador? En el versículo 14,
Vemos que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, en humillación. Sin embargo, tanto Juan como Jacob y Pedro vieron su gloria en la transfiguración. En el testimonio de Juan el Bautista vemos su insistencia en no tomar la gloria que solo a Cristo pertenecía y en insistir y dar testimonio de Cristo. En este capítulo también vimos el primer encuentro de algunos de los discípulos como Pedro y Andrés, Felipe y Natanael. Aquí Andrés le siguió para ver dónde moraba, pero en Mateo y Marcos vemos otros encuentros donde ya fueron llamados por Jesús a un servicio permanente. Ahora, si pusiste atención, responde a las siguientes preguntas. Pregunta número 1. ¿Cómo se le llama a Jesús en el primer versículo del Evangelio según San Juan? Pregunta número 2. ¿El Verbo es Dios mismo? Número 3. ¿A quiénes se les da la potestad de ser hechos hijos de Dios? Número 4. ¿El Verbo fue hecho carne? Número 5. ¿A quién presentó Juan el Bautista como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Número 6. ¿Quién fue uno de los 2 discípulos de Juan que oyó su testimonio acerca de Jesús y siguió a Jesús para ver dónde habitaba? Número 7. ¿Qué nombre le puso Jesús a Simón? Número 8. ¿Quién le dio testimonio a Natanael acerca de Jesús? Número 9. ¿De quién dio testimonio Jesús que era un verdadero israelita en quien no había engaño? Y número 10. ¿Qué confesó Natanael acerca de Jesús cuando Jesús le dijo que lo había visto abajo de la higuera? Aquí terminamos el capítulo 1 del Evangelio según San Juan. Si lees 2 capítulos diarios, terminarás el Nuevo Testamento en 6 meses. Abajo en los comentarios te dejaré las listas de reproducción de los libros completos de la Biblia. Apartemos todos los días tiempo para orar y meditar la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.